Y bueno, pues como saben, ya les había prometido que íbamos a estar viendo alguna serie de acerca de los tiempos, ¿no? Entonces ahorita sería la segunda parte que vamos a tomar de El tiempo está cerca, es el título. Recordarán en la primera vez. Y yo creo que ya se acuerdan qué capítulo estábamos viendo de Mateo. Era el 24, Mateo 24. Entonces ahí vamos a estar viendo. Entonces, como hay muchas pistas que el Señor nos dejó para cuando Él iba a regresar, recuerden, de alguna forma recordando, nosotros íbamos a ver una fecha, ya vimos que solo eso lo sabe Dios y que las personas que de alguna forma o predicadores o los que están compartiendo la palabra quieren dar una fecha, eso es mentira, nos convertimos en falsos profetas en dar una fecha, porque en Mateo 24:36, yo creo que ya tienen sus Biblias abiertas, ahí nos decía que solamente Dios es el único que lo sabe, ni los ángeles, nadie sabe la fecha, pero sí dejó pistas. Entonces, cada uno que nosotros compartimos el Evangelio, cuando lo predicamos y todo, también debemos de alguna forma decir que Cristo viene pronto. Él va a venir pronto, entonces lo que veíamos recordando esa vez, y que Él ha dejado pistas, que ha dejado señales para que estemos alerta, para que estemos preparados para esa venida que Él va a tener. En Juan 16, 12, 13, yo lo leo, ustedes apúntenlo ahí luego. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y nos hará saber todo lo que habrá de venir. En el Apocalipsis también nos dice ahí en los primeros capítulos, en el 2 y el 3 de esos capítulos, nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, de alguna forma, sí nos alertan y el Señor nos alerta que estemos preparados y que estemos atentos a todas esas señales que están para poder pues prepararnos para su venida. Recordaremos algunos puntos, vamos ahí a ver unos puntos. ¿Se acuerdan ahí entre el 6 y el 8? Veíamos de los desastres, ¿no? Que iban a haber y que ahorita los estamos viendo. La semana pasada veíamos con Mauricio, nos dio ayer unas fechas y todo de algunos temblores y terremotos que han sucedido en diferentes partes y no tan solo muy lejos, creo que en esta semana, si no, no, no se me olvida un poquito, fue en Alaska, ahí tembló. Entonces estamos viendo que de alguna una vez o cada vez estamos sufriendo desastres, ¿no? Estamos viviéndolo y es una de las señales que el Señor nos dijo, cuando veas que hay desastres, cuando veas que hay pestes, cuando hay hambrunas, hay incendios por donde quiera que estamos viendo y vemos que está cambiando constantemente el mundo y estamos viendo por donde quiera guerras, rumores de guerras y violencia por donde quiera. Entonces, recordándolo de la otra vez, también veíamos que el amor se iba a enfriar, ¿no? Y si recuerdan ahí, en el 24:12 dice, y mucho el amor se va a enfriar. Nosotros cuando decimos, ahorita yo que me he metido un poco más, estamos estudiando la palabra de Dios, el Señor de alguna forma está tocando que no basta nada más con creer. El que dice que hemos creído, hemos nacido de nuevo, pues tenemos que demostrarlo, como dice en Santiago. No es por obras, pero las obras reflejan en quién hemos creído y si hemos nacido de nuevos, ¿no? Entonces, de alguna forma nosotros no basta con creer y hay muestras de ahí, porque de alguna forma los demonios creen. Si no sabían ahorita se van a sorprender. Los demonios y Satanás creen en Dios. Ellos son creyentes, pues lo ven, no ven cuando iban los demonios caminando, ven a Cristo, Señor, ¿qué tienes contra nosotros? Lo reconocieron. La diferencia de ellos que ellos veían, ellos no han hecho la voluntad de Dios, se han rebelado contra Dios y han hecho sus propias cosas que ellos quieren. Por eso Dios los sacó a Satanás. Satanás quiso ser como él. Entonces ahí nos muestra que nosotros
no basta con creer, sino basta con nacer de nuevo para mostrar que tenemos a Cristo. Es nacer de nuevo, y cuando nacemos de nuevo hay una transformación en nuestras vidas, y es cuando empezamos a obedecer a Dios y empezamos a hacer lo que Él quiere en nuestras vidas. No es nomás decir de boca o de labios hacia afuera, sino es una transformación interior cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, y eso es lo que nos da el sello. Entonces veíamos el amor se va a enfriar de muchos, y en las iglesias pues ya vemos que está sucediendo esto dentro de las iglesias, y hablo más porque el mensaje que nos da va más a los creyentes. Muchos están yendo de las iglesias a otras cosas, a lo material, y pocos ya se quieren involucrar en las cosas de Dios. En Primera de Juan, le digo, apúntenlo, luego los leen, dice en Primera de Juan. De hecho, leen todo el libro de Primera de Juan y van a ver lo que nos dice. Dice, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, en que Cristo dio su amor. Y luego si brincamos, es 4:12, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, no basta con decir que somos cristianos, sino que tenemos que mostrar quién es el que mora en nosotros. Entonces, eso también lo veíamos. Veíamos también en el 24, bueno, ya saben que estamos en el 24 de Mateo, 23, 26, la aparición de falsos cristos, falsos profetas. Y si se fijan en el 24 entrando, como recordamos la otra vez, que Dios nos empieza hablando que una de las señales fuertes es la mentira. Va a ser mucho la mentira que está saliendo. Y hoy en día, ¿qué es lo que estamos viendo? Esa mentira. Dentro de las iglesias, la gente está tratando de abusar de las ovejas y entra la mentira. Ahora, ¿por qué lo veíamos? Recordando también por qué fácilmente somos engañados, porque nos guiamos a través de nuestras emociones, porque no consultamos en la palabra de Dios, no estudiamos su palabra, no nos metemos a los grupos, solamente nomás creemos que de domingo podemos ir aprendiendo. Pues no, tenemos que estar preparados, como les decíamos. Entonces, esa es una de las señales que estamos viendo ahorita muy constantemente que están sucediendo y nos debe de poner alerta, ¿no? Dice también en el 24:14 que el evangelio también se iba a extender. ¿Se recuerdan ahí? Cuando si no lo tenemos, ya están ahí grabados en el YouTube, ya los pueden ver, y van a ver que el evangelio y ahorita se ha extendido por donde quiera. Ahí decía que iba a llegar hasta a los últimos rincones del mundo, y vemos que ahorita se ha extendido a través de las redes sociales, a través de la radio. Todas las comunicaciones están, de alguna forma, se está extendiendo el evangelio, y es muy probable que ya llegó a todos lados. No habla de que todos van a creer, no habla de que todos se van a convertir. Dice que el evangelio iba a ser, ¿qué? Extendido, y lo estamos viendo constantemente. De hecho, a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, estamos viendo alguna película en el cine o lo que sea, y de repente saca alguien ahí el mensaje. A veces por burla y a veces no sé cuáles sean las intenciones de sacarlo, pero dan el mensaje y se ha extendido. Entonces, mucha gente ya ha oído del evangelio, y pues no tenemos pretexto de decir por qué no lo han recibido. Ahora, entrando ahí, pues ya vimos un recordatorio, vamos a entrar ahí en el Mateo. Y vamos a ver del 32 al 33 y vamos a seguir viendo ahí de esas señales que íbamos viendo. Y dice, y de la higuera aprender la parábola, cuando su rama se pone tierna y echa las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, saber que Él está cerca a las puertas. Lo leen así, dicen, ahora de qué está hablando, ¿no? Pero de aquí lo que vemos es, cuando habla de la higuera, está hablando de Israel. Dices, cuando veas que Israel regresa a su lugar que está,
saber que Cristo está cerca. Esto sucedió, esto ya se cumplió en el año de 1948, en el 11 de mayo, cuando Israel los regresa y les dan ya como una nación. Las Naciones Unidas ya lo reconocen a Israel. Se une Estados Unidos, se une también Rusia, y ya ellos los ponen ya como nación. Entonces, de alguna forma, ahí en 948 para acá, empezó como el reloj a contar. Dice, y Dios está aquí. Bueno, Cristo está a las puertas, ¿no? Está cerca. Ahora, han pasado cerca de 60, 70 años de eso que pasó, y sin embargo, ahorita pues no ha sucedido, ¿no? Pero en cualquier momento puede él venir. Dice, estar preparados. Ahora, también nos habla de que Israel va a ser la paz. Todos ponen sus ojos en otras naciones como Estados Unidos, como Rusia, como en Europa, pero la palabra de Dios nos dice estar atentos de lo que pasa con el pueblo de Israel. Ahí tenemos que estar atentos de lo que está pasando. Dice que va a haber un tratado de paz entre este grupo. ¿Con quiénes? Pues con los palestinos, con los pueblos árabes que tienen años y años en pleito. Mas, sin embargo, si han visto ahorita las noticias, han estado viendo que tanto Estados Unidos como Rusia, las Naciones Unidas y varios países están interviniendo para que Israel haga la paz. Incluso el dirigente de Israel ha expresado que él quiere hacer ese tratado de paz, y también el dirigente del pueblo palestino dice que quieren hacer esa paz. Y dice que va a llegar, la palabra dice que va a llegar, pero si vemos ahí en Primera de Tesalonicenses, ¿qué nos dice? Vean en cuanto a esa paz. Tesalonicenses 5:3 nos dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. O sea, cuando digan paz y que está todo muy tranquilo, ¿qué va a venir? Una guerra ahí se va a desatar. Y bueno, no vamos a entrar mucho a describir todo esto, cómo va a ser. También lo describen en Apocalipsis, todo lo que va a pasar. Lo describen en Daniel y lo vemos en varios libros. Y aquí nos tomaría mucho tiempo entrar, pero dice que cuando firman ese tratado de paz, pues ya está ahí el tiempo más que cerca, ¿no? Y se va a desarrollar lo que es la gran tribulación. Entonces, ahorita vemos que de alguna forma están, ¿qué? Ya tratando de esto. Vemos el tiempo cerca. Ahora, ¿de qué nos sirve nosotros estar viendo todas estas señales? ¿De qué dirán hoy? ¿Para qué queremos saber o por qué lo queremos ver? Dice la palabra, como veíamos ahí en Juan al principio, para que estemos atentos y preparados, para que estemos llevando el evangelio, para que estemos orando por los familiares que no quieren recibir de Cristo. Pues ahorita ya oímos que varios de repente se están muriendo. La pregunta de esas gentes, conocidos, familiares y todos, ¿cuántos tienen a Cristo en sus vidas? Eso es lo que nos debe nos duele que un familiar, que un conocido, algo sí nos duele, pero debíamos de estar más dolidos si una persona se va sin conocer a Cristo. Y eso es lo que nos debe de mover para estar yendo, ¿no? Entonces, bueno, sigamos ahí. Mateo 24, 29. Bueno, para ver ese, viene mejor explicado en Lucas. Vamos a pasar a Lucas 21. Busquen ahí en sus Biblias, Lucas 21. También en Lucas 21 y van a ver todo lo que estamos viendo en Mateo 24. Pero ahí Lucas 21 ya lo tiene. Y dice el 21:11, ya casi en la última partecita, dice, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Bueno, ya vimos las hambrunas, ya vimos las pestilencias, las pestes en la parte pasada, pero aquí nos agrega que dice que va a haber grandes señales en el cielo. En el Mateo 24, 29 nos dice que después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán
sacudidos. Otra señal que nos dice, que nos alerta de palabras de Cristo que nos estaba diciendo es señales en el cielo. Constantemente vemos ahorita a los astrónomos, y frecuentemente lo han visto, que dan noticias sobre caídas de estrellas, caídas de estos aerolitos, o no sé, varias cosas que están pasando, ya lo vemos constantemente, planetas que se acercan, que van a estar más cercas, cosas que están sucediendo en el cielo. De hecho, hace no sé cuántos meses también decían de un meteorito que había caído según ahí en el Popo, también ahí lo sacaban, que se veía que había caído, y constante estamos viendo esto. Y es hasta en la tribulación, ya a finales de la tribulación, donde dice que se agudiza más, pero de alguna forma ahorita lo estamos viendo como en ningún otro tiempo. Y Dios dijo que se iban a ver señales que en el cielo están pasando. Entonces, no son coincidencias, mucha gente no cree, dice, no, pues este ya se está yendo a otro lado, no lo está creyendo, o no lo creen. Pero ya son muchas coincidencias, terremotos, pestes, enfermedades, hambruna, sufrimiento, dice, van a ser principios de dolores, como veíamos. No es coincidencia. Cosas que están pasando en el cielo, la falta de amor, el incremento de la maldad, tantas cosas que estamos viendo. ¿Ustedes creen que es casualidad todo esto que estamos viendo? No, porque Cristo nos previno. Y dice, cuando vean esto, no se espanten, dice, no se espanten, sino que estén preparados porque el tiempo que está cerca. Y vamos a seguir ahí viendo en Lucas, ahí viéndolo. Lucas, otra de las señales. Y vamos a ver en Lucas 17, 26, 30. Y dice, como fue en los días de Noé, también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían y plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Se fijan ahí? Viene otra señal que nos está alertando el Señor ahí, que nos dice. Ahora vamos a ver ahí algunas formas ahí, analizando un poquito algunos de las dos cosas en los días de Noé y en los días de Lot. Ahí nos está diciendo. Primero de lo que vemos, ahí vamos en el primer punto. Antes de Dios de mandar su juicio, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Sí lo están viendo ahí? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Sí lo están ahí observando? Quizá algunos ya lo identificaron, quizá otros no. Primero puso a salvo, dice que primero puso a Noé y a su familia en el arca, y fue Dios el que cierra la puerta del arca, ¿no? Es Dios quien la cierra. También en el caso de Lot dice que llovió fuego y azufre y los destruyó, pero si se fijan, antes de eso dice que puso a salvo a Lot, a su familia, les previno, le fueron a prevenir ahí que ellos salieran porque iban a ser destruidos. Entonces vemos ahí de alguna forma que Dios primero pone a salvo a su pueblo, a su gente, a todos los que han creído, los que han aceptado a Cristo. Enseñanza que vemos ahorita en este momento, antes de mandar los juicios de los que habla en el Apocalipsis Dios, antes de esta venida, cuando viene su juicio, Él primero viene por la iglesia a rescatarla y a ponerla a salvo. En Primera de Tesalonicenses 4, ahí lo ven, que dice que viene Él como ladrón en la noche y se lleva a su pueblo. En varios versículos nos dice. Entonces, ¿ustedes creen que no vale la pena tener a Cristo en nuestras vidas? Si Él nos va a poner primero a salvo antes de que mande el juicio al mundo.
Entonces, fijan ahí, es algo ahí que en los dos casos, primero pone a salvo a los que han creído en Él, a los que han entregado su vida. Esa es una de las cosas ahí que deben de ver. Y esto nos debe de dar confianza, debe dar paz en nosotros, que pase lo que pase, la promesa de Cristo que hizo es que dijo que Él nos iba a proteger. ¿Y cómo no nos va a proteger si somos de gran valor para Él? Él nos ama a tal grado que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Otro punto que vemos ahí, que estamos observando, hay muchos y que pueden sacar mucha enseñanza de esto. Vemos ahí que dice que compraban y vendían. Entonces ahorita vemos que, bueno, toda la historia, estuve yo analizando, y en toda la historia pues, de la humanidad, pues han comprado y vendido. Digo, ¿por qué está marcando mucho en que compraban y vendían? ¿Por qué está recalcando que en la época de Noé, que en la época de Lot, pues comían y ellos estaban vendiendo? Entonces, viendo un poco más y profundizando más, viendo todo esto, vemos que la gente ahorita está más preocupada en los negocios. Muy probablemente en la época de Noé y de Lot estaban más preocupados en los negocios que en las cosas de Dios, preocupados más en los trabajos, preocupados más en hacer riquezas, preocupados por obtener cosas materiales. Ahorita ya se preocupan más, veo los jóvenes, por ejemplo, les comentaba, se preocupan más por obtener un celular nuevo o el que va de moda, lo compran a los 2, 3 meses y quieren ya cambiar a los 6 meses que sale el nuevo, y el materialismo está en su mero apogeo. Estamos más sumidos cada uno de nosotros en las cosas materiales más que en las de Dios. Ya no nos interesa mucho involucrarnos más en las cosas de la iglesia, en los ministerios, sino que estamos más preocupados en comprar y vender, y esto nos lleva más a los negocios, a expandirse y a expandirse que cada día uno más. Y nos hemos olvidado y le hemos dado la espalda a Dios. Vemos ahí otro de los puntos que nos dice, Génesis 6:5, vamos a verlo ahí, para que vean en la época de Noé, y pueden ver lo de Noé. Génesis 6:5 nos dice, y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y brincamos ahí al 13, dice, y le dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo destruiré con la tierra, dice, y destruiré con la tierra todo ser que hay, ¿no? Entonces, imagínense que la maldad estaba en su mero apogeo en la época de Noé y también en la época de Lot, la maldad. Ahora, nosotros, ¿cómo vemos ahorita la maldad en nuestros días? ¿Cómo está de cruel en el mundo totalmente? Ya realmente vemos tanta maldad que, que ya nos estamos hasta acostumbrando a ello, es lo que le decía ahí. Veíamos en las noticias ahora que se levantó ahorita una guerra allá por los lados de Turquía, no recuerdo bien el lugar ahí. Veían las noticias que decían en 2 semanas o semana y media que llevaban como 100 muertos. De ahí decían en las noticias, y ahorita este encuentro de guerra que han tenido estos dos bandos, pues van como 100 muertos. Y yo dije, pues realmente ya no son muchos, porque vemos las cifras aquí en México y muy probablemente muchos a lo mejor nos van a de esto. Vemos aquí en la República Mexicana, totalmente, que tan solo el año pasado, para hacerles ahí, cuando sacaron las estadísticas, el año pasado, nomás en el estado de Guanajuato, fueron más de 3,500 muertes en el año pasado. En Chihuahua fueron más de 2,000 o cerca de 3,000.
y etcétera, así sacaban. Creo que en el año pasado, si sumáramos todos, estábamos hablando como de 8,000, 9,000 muertos que pasaron nada más aquí en la República Mexicana por lo del narcotráfico, por estos grupos que están armados. Y sin embargo lo oímos nosotros y oímos como una cifra ya no alarmante. Sí nos alarma, va a decir, ¿cómo no me alarma? Pues sí lo vemos y veo que acá una guerra que se armó entre ellos, pues no llegaron creo que a 200 muertos. Digo, una guerra donde ellos traen un conflicto y sin embargo aquí, ya dividiendo todos, sacaban que eran como de 20 a 30 muertos diarios que están sucediendo en nuestro país. Y sin embargo, como estamos ya como acostumbrados o no sé, estamos dentro de en este mundo, no nos damos cuenta que la maldad ha crecido a tal grado que es lo que nos estaba aquí previniendo, ¿no? Entonces dice el Señor, ha crecido tanta la maldad que he decidido acabar con todo el ser que existe en la tierra, ¿no? Y solo encontró a Noé, metió a Noé en el arca con su familia y él la cerró. También vemos que Lot, también cuando lo saca, pero también vemos ahí la inmoralidad que estaba generalizada en la época de Lot, una inmoralidad que estamos viviendo en nuestros días, que nosotros la apapachamos a veces como iglesia. Y hablo en la iglesia, no estoy hablando ya de afuera. A veces a la iglesia ya la critican, ay, qué santitos o qué cosas, y qué espantados son. Pero sin embargo ya están sucediendo tanta cosa que nosotros nos hemos envuelto o nos estamos metiendo en esta maldad que no nos damos cuenta, ¿no? De todo lo que está imperando, que está a nuestro alrededor. Sin embargo, dice Dios, imagínense cómo nos está viendo ya Dios de tanta porquería que ya se ve totalmente en el mundo. La pornografía en su apogeo de los infantes que meten ahí, han agarrado a mucha gente eh, promoviendo también esto y ahorita se están rebelando porque quieren que la legalicen, no sé si lo oyeron ahí, legalizando totalmente esto. Dice que se casaban, es el otro, se casaban, ¿no? Dije, pues, ¿cuál es la diferencia entre el casamiento ahí pues sí, así todo el tiempo Dios instituyó el casamiento, ¿no? Que también dice que se casaban y se daban en el matrimonio. Dije, pues ahorita no hay muchos matrimonios ya, todos viven en unión libre. ¿Por qué es que habla de esto? Y lo estuve también investigando, viendo comentarios, y ya hay algo que se acerca. El casamiento de hoy en día ya lo desvirtuaron, lo cambiaron totalmente. Han peleado los derechos, vemos, y ya se casan entre el mismo sexo y pueden adoptar, hacen totalmente lo que han querido y todavía atacan a las personas que dan un comentario, pues que no está bien, atacan porque van contra eso. Mas, sin embargo, no leen lo que dice Dios y Dios lo ha condenado, porque cuando Él creó el matrimonio, lo creó limpio y puro y lo creó agradable. Cuando creó a Adán y a Eva, instituyó el matrimonio y sin embargo hoy lo han desvirtuado totalmente, ya lo cambiaron, lo han pisoteado lo que Dios instituyó. Y muchas veces, como les decía, nosotros como creyentes, vamos tras de esa corriente. Vamos apoyándonos, sí tiene razón, ámese unos a otros porque Dios así lo dice, y estamos tratando de acomodar lo que Dios ha dicho de acuerdo a lo que estamos haciendo. Estamos cambiando lo bueno de Dios por lo malo, porque eso también lo decía. Y se están levantando grupos y grupos para pisotear lo bueno y agradable que hizo Dios. Por eso es que ahí también marca eso de que se están dando en casamientos. Ahorita se están dando casamientos, pero totalmente en contra de lo que Dios instituyó. Y como les decía, la inmoralidad está, pero en su apogeo ya de totalmente. Ahorita ya el que te cases con, yo siendo hombre, con una mujer, ya está mal visto. Eso ya no está bien, eso ya es anticuado, eso ya pasó de moda. Ahorita ya lo están cambiando, lo están desvirtuando. Y nosotros como iglesia debemos de estar apoyando lo que Dios dice. Nosotros debemos de seguir manteniéndolo, lo que Dios manda,
manteniendo el matrimonio como Dios lo ha dado. Los divorcios han crecido, hijo, cuando Dios totalmente está en contra del divorcio. Ahorita si ya no eres infiel, o sea, la mujer o el hombre ya no son infieles, tampoco está bien visto por la sociedad. Hay que echarse una canita al aire. Todo lo que va en contra de Dios lo están aplaudiendo. Por eso dice, como en los tiempos de Lot y de todo. Ahora, Lot estaba ahí, lean toda la historia de Lot para que vean. Estaban ellos ya tan metidos en la inmoralidad y todo, que Lot, cuando llegan los ángeles a advertirles, llegaron ahí les cuento un poquito, llegan ahí, todo el pueblo quiso tener relaciones con los ángeles, querían que se fueran con ellos. Imagínense cómo estaba ya la depravación ahí en Sodoma y Gomorra, cómo estaba ya la depravación. Y tal era así que Lot no pudo darse cuenta que los ángeles tenían la fuerza de poner ahí el alto o defenderse, sino que agarró y dijo, ahí están mis hijas, mejor abusen de ellas. Imagínense cómo estaba ya la depravación. Y tan así fue la depravación que, bueno, más adelante se ve ahí que las hijas lo emborrachan para tener relaciones con Lot, para según tener descendencia. Toda una depravación que ya habían vivido y que muchos de nosotros, muchos hablando, yo no sé, cada quien que nos analicemos ante Dios, estamos cayendo en esa depravación, creyendo que está bien cuando Dios la ha condenado y dice, viendo tanta la maldad, Dios, Él viene. Entonces vemos que todo esto, como nos dice en la época de Noé o en la época de Lot, así va a ser. Y créanme en lo que lo estamos viviendo. Y no sé si a este grado o peor que lo que ellos estaban viviendo, se están viviendo ya en nuestros días. La pregunta es, ¿hasta cuándo va a poner un fin Dios? Han mandado juicios y lo vemos, yo siento que manda juicios. Cuando mandó el tsunami allá que fue allá por Taiwán, por todos estos pueblos de allá que se destruyeron, se descubrió mucha trata de pornografía infantil y todas estas cosas, y vimos ahí todo un horror que muy probablemente Dios había mandado un juicio para parar todo lo que está pasando, ¿no? No nos imaginamos realmente lo que está pasando, o nos imaginamos, pero no nos damos cuenta totalmente lo que ya se está viviendo. Otra de las cosas que vemos es la incredulidad que se estaba viviendo en los dos lados. Cuando van y le avisan a Lot y a su familia que tenían que salir, él les avisó a sus yernos que se salieran, que porque iba a haber un juicio. Ellos se burlaron, ellos no creyeron. ¿Y qué está pasando hoy? Hoy les decimos de esto y muy, muy seguro ahorita gente que nos pueden estar oyendo, ellos están a lo mejor, algunos se van a estar burlando, diciendo, pues esto no va a suceder, esto no va a acabar. Lo que estás diciendo es mentira. Y a Cristo nomás lo tienen como algo más o como algo religioso. Ayer veíamos ahí que estábamos hablando con unas personas que estaba hablando. Todos confunden que ser religioso es lo que nos va a dar la salvación, ¿no? Como al principio yo les decía, no basta con creer, basta con nacer de nuevo y tener ese sello del Espíritu Santo para tener la promesa. Y es Dios el que nos empieza a cambiar. Él nos cambia. Es tanta la incredulidad que se está viviendo hoy que, como les decía, los yernos no pensaron que iba a venir. Cuando fue de Noé, no le creyeron. Hoy va a venir un diluvio. No le creyeron. Para nosotros ahorita vivimos de un diluvio, ya sabemos cómo es. Ya hemos visto cómo se inundan casas, cómo se lleva todo esto. Sabemos lo que ya puede ser un diluvio, ¿no? Ellos nunca habían vivido una lluvia, no había llovido, dice ahí. Ni siquiera sabían lo que era eso. No lo creían, no lo creyeron. Cuando ya vieron el agua y todo, empezaron a tocar, ahora sí, que se abriera la puerta. Pero va a llegar un momento en que va a ser demasiado tarde. También cuando destruye ahí Sodoma, cuando la destruye Dios, también lean, les dio la oportunidad y dijo, si hay tantos creyentes, la perdono. Llegó hasta 10, dijo, si hay 10, la perdono. No encontró ni 10. Entonces, para que vean ahí en nuestros hogares cuántos son creyentes, esa es la pregunta.
¿Cuántos han creído? Cuando realmente el de la cabeza, nosotros como cabeza de nuestro hogar, somos responsables de llevar el evangelio, primeramente eh, a la pareja, segundo ahí a los hijos, y dice el Señor que debemos enseñarlo hasta los hijos de los hijos. Entonces, muchas veces en nuestros hogares, cuando el hijo no ha creído, cuando el hijo no ha entregado su vida, o cuando están todos desparramados, se debe a esa responsabilidad que hemos tenido nosotros como cabeza. ¿Qué estamos enseñando en nuestros hogares o qué estamos permitiendo que nuestros hijos o nuestras familias estén estudiando? Y muy seguramente, porque yo lo he vivido y he cometido a veces el error de decir, pues no pasa nada que vean eso, no pasa con que lleven esto. Y por no y a veces por no testificar o no tomar el tiempo con ellos, ahí vemos lo que está pasando en nuestros hogares. Y fue lo que pasó en el caso de Lot, por no estar compartiendo la palabra. Vean la vida de ahí de Lot. Él prefirió el materialismo, prefirió la opulencia y casi o destruyó ahí a su familia. Entonces aquí lo que nos debe hacer reflexionar para terminar, ya porque el tiempo lo teniendo. Vean en segunda de Pedro 3 al 4, nos dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dice, sabe esto que van a haber gentes que se van a burlar diciendo, uy, ¿cuándo va a ser esto? Ya pasaron 2000 y tantos años y no ha pasado nada. Las cosas siguen igual, sigue cambiando, ya modernízate. Entonces, para reflexionar, ya para terminar, de lo que Dios tiene, seguiremos más viendo esto más a fondo. La reflexión viene, ¿qué estamos haciendo en nuestros hogares? Cada uno somos responsables de lo que se está viviendo en nuestros hogares. Estamos dejando que el mundo realmente los esté educando, que ellos se estén llenando de todo lo que está pasando alrededor, o realmente están viendo que ahí vive Cristo en cada uno de nosotros y que en ese hogar vive Cristo. Y que pase lo que pase, si hoy llegara en la noche, si toma otros 1000 años, si pasa una semana, que pase lo que pase cuando Él tenga que venir, que cada uno de los que estamos ahorita en el hogar tengamos la confianza que nos vamos a ir con Él. Una pregunta que hago a todos y se las dejo ahí. Si en este momento viniera Cristo, o sea, si hoy en la noche o en una hora viniera Cristo, la pregunta es, ¿te vas? Esa es la pregunta. Cada uno contestará y dirá, sí, Dios me va a llevar, ¿por qué? Y contesten el por qué. Y si es no, ¿por qué? Y todo, y ahí de alguna forma, en oración o cuando estén en privado, orando a Dios, el por qué sí se van o el por qué no se van. Pero Dios nos está dando la oportunidad de alguna forma que cambiemos nuestro camino y que podamos, pues con estas advertencias, ponernos activo y estar buscando los intereses de Dios más que en el mundo. Pues vamos a orar. Padre, pues cuántas gracias te damos, Señor, en esta tarde. Y Padre, pues sabemos que tu venida en cualquier momento puede ser. No sabemos el tiempo, ni el día, ni la hora, porque sabemos, como tú has dicho en tu palabra, que eso solamente lo sabe, pues lo sabes tú, Padre. Y Padre, pues lo único que sí sabemos es que tú dejaste señales, dejaste algunas cosas que viéramos. ¿Para qué, Padre? Para que estemos preparados, para que estemos alerta de esa venida que tú vas a tener. Tenemos y confiamos, Señor, que tú primeramente nos pones a salvo, porque tú nos has prometido, Señor, que antes de que tú mandes un juicio a esta tierra, tú nos vas a poner a salvo y que eternamente vamos a estar viviendo contigo. Y no es por nuestros méritos, no es por lo que hayamos hecho, ni porque seamos buenos, sino porque Cristo ya lo pagó en la cruz. Cristo pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Él ha dado su vida, Él nos ha rescatado y nos ha prometido que así como Él resucitó al tercer día, nosotros estaremos ahí con Él juntamente.
y que un día vamos a estar todos unidos alabándote y dándote gloria allá donde tú vives, Señor. Sabemos que vives en el cielo, pero también vives en nuestro corazón y queremos darte en todo momento la honra y gloria a ti. Te pedimos perdón, Señor, si hemos quitado la vista de ti, si estamos viendo las cosas del mundo, si estamos viendo lo material. Pues Padre, que no quitemos la vista de eso y que busquemos siempre tu interés. Cuántas gracias te damos, Señor, en el bendito nombre de ti, Cristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes.